Mi deseo es que en esta mañana o en esta tarde casi, la gracia del Señor nos acompañe y nos bendiga. Esta mañana, la madrugada, mientras meditaba en lo que iba a decirles, me vino un pensamiento, hacerles una pregunta. ¿Por qué estoy yo aquí esta mañana? ¿Por qué estoy aquí para dirigirles la palabra? Exactamente, por la gracia de Dios. La gracia de Dios que se manifiesta en cada uno de nosotros de diferentes maneras. Hemos estado celebrando los 500 años de la Reforma y los reformadores pusieron de presente que solo las Escrituras eran la única regla de fe y conducta para cada cristiano y para la iglesia. La iglesia de esa época decía, la iglesia dice lo que dicen las Escrituras. Pero los reformadores dijeron, no señor, las Escrituras dicen lo que debe decir la iglesia. Entonces es para nosotros ese deber, anunciar no lo que nosotros pensamos, sino lo que dicen las Escrituras. El otro énfasis que al que le hemos estado dando es solo Cristo, único Señor, Salvador, el único que está sentado a la diestra del Padre, el único que es nuestro intercesor. Hoy quiero que hablemos sobre una tercera afirmación de los reformadores. Solo gracia, solo gracia. Cuando leemos la Biblia en pasajes como en Juan 13, 1 a 10, el Señor siendo el Rey de cielos y tierra, tomó agua y lavó los pies a sus discípulos. Después los secó. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué hizo eso? Bueno, la única cosa es por la gracia. Mostró gracia para que. Pero no solamente eso, sino que llegó al lugar donde estaba Judas y le lavó los pies. Jesús sabía que Judas lo iba a entregar. El Señor sabía que Judas lo traicionaría. Y sin embargo, no dijo, quítese de aquí, mudo, no. Sin embargo, le lavó los pies a él también. ¿Por qué lo hizo? Por la gracia. Ahora, la gracia significa favor inmerecido que Dios otorga libre y soberanamente al ser humano. Voy a repetir esa definición que me gusta mucho. Favor inmerecido que Dios otorga libre y soberanamente al ser humano. Estamos aquí esta mañana porque el Señor nos ha otorgado su gracia. No porque nosotros se lo hubiéramos pedido, no porque nosotros lo mereciéramos. Alrededor nuestro viven centenares de personas en esos apartamentos. Por frente a esta calle pasan centenares de personas y sin embargo no están aquí, estamos nosotros. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Hay que hacer una diferencia en tres términos que encontramos en la Biblia. Encontramos en la Biblia justicia. La palabra justicia indica recibir todo lo que merecemos. Por eso yo tengo miedo de decirle a Dios,
Dame tu justicia, porque lo que yo merezco es el castigo de Dios. Justicia significa recibir todo lo que merecemos. Misericordia significa no recibir lo que mereceríamos. Muchas veces en las Escrituras mostramos cómo Dios y cómo el Señor mostró misericordia. El Salmo dice, no nos ha pagado a nosotros conforme a nuestras maldades, sino que ha extendido su misericordia sobre nosotros. Pero gracia, escúchenme bien, gracia significa recibir de Dios lo que nosotros no merecemos. Lo que nosotros no merecemos. Entendemos que lo que sobresale de esta definición es que la gracia es una ayuda sobrenatural, el favor divino y un favor no merecido. Si queremos, podemos acudir al Señor para que recibamos ese favor, para que recibamos esa ayuda sobrenatural y para que Él nos trate a nosotros de la manera que no merecemos. Pero bueno, quiero que en esta mañana en primer lugar pensemos dónde se encuentra la gracia o cuál es la fuente de la gracia. En primer lugar es Dios. Pablo decía, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En una ocasión me encontré con un misionero que había estado en Colombia quizás más de 50 años. Estaba bien entrado en ellos y le dije, hermano, se ve bien, se ve muy bien. Y me dijo, sí, hermano, la gracia del Señor ha sido muy buena conmigo. Por eso dice la palabra de Dios aquí, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Necesitamos de la misericordia de Dios por nuestros fracasos, pero necesitamos de la gracia de Dios para nuestro presente y también para nuestro futuro. Podemos enfrentar el presente por la gracia de Dios. Podemos esperar el futuro confiados en la gracia de Dios. No hay nada que Dios no pueda darnos, pero Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Y cuando Dios tiene que darnos lo que necesitamos, Dios no regatea, porque las abundantes riquezas de Dios son suficientes para cumplir no solamente mis necesidades, sino las necesidades de la iglesia y de todo el mundo. Mire, la medida de la gracia de Dios, la medida de la entrega de Dios la encontramos en Romanos 8:32. Dice la palabra, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si Dios hizo la obra suprema, nosotros podemos confiar que no solamente esa necesidad espiritual que teníamos, Dios la llenó, sino que también el Señor llenará todas nuestras necesidades. Es que en Mateo el Señor dijo, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? ¿Y por qué lo hace Dios? Porque Él es la fuente de toda gracia, que da lo que no merecemos.
que nos trata con suprema misericordia. Nos damos cuenta, por ejemplo, en la vida diaria, el sol y la lluvia. ¿Qué tal que dejara de llover un año? No un año, 6 meses aquí en Bogotá. Tendríamos que ir al río Bogotá a sacar baldes de agua porque no llegaría el agua a la casa. ¿Y quién quiere sacar agua del río Bogotá, no es cierto? Entonces, cuando pensamos en eso, que Dios manifiesta su misericordia, su gracia aún en las cosas más pequeñas. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Ese es nuestro Dios. Pero también la gracia de nuestro Padre se manifiesta en el perdón. Dios es un Dios perdonador, no solamente misericordioso, no solamente justo, pero Dios es un Dios perdonador. Mire, piense en lo que dijo Jesús cuando estaba en la cruz, colgado en la cruz. Y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Usted hubiera hecho eso? Yo no, seguro que no. Yo hubiera pedido truenos y centellas sobre esa gente. Pero el Señor me dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, la gracia de Dios se manifiesta también en que nos da vida eterna. Estamos de paso aquí en este lugar. Ahí cerca del Guainí hay un cerro que se llama Mavicure. En estos días salió una foto en El Tiempo. Ese es un paisaje espectacular. Pero cuando un indígena se enorgullecía o se pavoneaba mucho, los amigos o los padres decían, acuérdate que tú no eres Mavicure, es que estás de paso. Y es bueno que nosotros pensemos hoy que no somos Monserrate, que estamos de paso, ¿no es cierto? Esa es la gracia del Señor. Y ahora Dios dice aquí que nos da abundantes riquezas de su gracia. Tenemos un Padre amoroso, un Padre eterno, que ha provisto nuestro perdón, que ha provisto la vida eterna. Un Padre que cuida de nuestras necesidades mínimas, desde las mínimas hasta las más grandes. ¿Usted ha visto cómo Dios provee para ustedes? Sí. Yo lo he visto. Año tras año. He visto la fidelidad de Dios en su provisión. Recuerdo que el primer viaje que hice a la selva, el hermano Patricio, don Patricio, mi maestro, me dijo, aquí está Juan, para su viaje. Me dio 30 pesos. ¿Sabe una cosa? 30, el pasaje a Villavicencio valía 10 y otros pasajes, mejor dicho, 30 pesos no me alcanzarían para llegar allá donde iba, pero bueno, yo me fui. Decidí que la gracia del Señor. Pero ¿sabe una cosa? Cuando regresé con 60 pesos en el bolsillo. Entonces, hice todo el viaje y Dios proveyó. Esa es la gracia del Señor, que está dispuesto a proveer nuestras necesidades, las abundantes riquezas de su gracia. Es bueno que como hijos de Dios siempre recordemos de esas abundantes riquezas de su gracia. Esta mañana, viniendo ahí en el carro con mi esposa, vimos un señor caminando en muletas y estirando pies. Verdaderamente, decía mi esposa, la gracia del Señor ha sido buena con nosotros, ¿no es cierto? Las bendiciones. Pero la otra fuente de la gracia es nuestro Señor Jesucristo. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo.
La gracia de Jesús nos da libertad. Cuando éramos esclavos del pecado, Él nos liberó. Por eso Juan dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús nos da la libertad, de libertad del pecado. Jesús nos da libertad en medio de las persecuciones o en medio de las diferencias, ahí tenemos libertad. Y Jesús nos da la libertad para mirar con optimismo y con gracias a Dios el futuro. Pero también, recuerde, Jesús da la paz. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En la vida diaria, a través de los meses, de los años, van a venir situaciones en que pensamos, ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser la educación de los hijos? Y ahora usted puede pensar, ¿cómo va a ser la educación de los nietos? Bueno, recuérdese que ahí está un Dios de toda gracia. Y cuando yo pienso en esas cosas, yo regreso y pienso, lo que Dios ha hecho por mí, lo multiplicará en los que vienen detrás de nosotros. ¿Usted lo cree? Amén. Eso es así. También Jesús, en su gracia, nos lleva a la verdad. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad. Fue la mayor manifestación de la gracia de Dios. Él la hizo a través de Jesús. Nadie de nosotros, nadie en el mundo entero haría lo que el Padre hizo para darnos su gracia. Llama a su Hijo Jesús. Planea con Él la salvación del mundo. Y tiene que ir a la cruz, sufrir la muerte, descender a los infiernos, pero resucitar al tercer día. Eso es la gracia de Dios. La salvación. La palabra de Dios declara claramente, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ciertamente Jesús nos trae libertad. Ciertamente Jesús nos da la paz. Ciertamente Jesús nos da una vida abundante, una calidad de vida. Ciertamente Jesús nos deja conocer la verdad y la salvación. Esas son solo unas de las pocas cosas que Jesús en su gracia nos da. Pero también otra fuente de la gracia viene por el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una fuente inagotable. Se llama el Espíritu de gracia. Dice la palabra de Dios con una advertencia en Hebreos 10. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Esa es una advertencia. El Espíritu Santo es el encargado de mostrarnos el camino de la gracia. El Espíritu Santo nos redarguye. El Espíritu Santo nos convence. El Espíritu Santo está dispuesto a hacer una obra. Pero hay algo cierto. Si la persona lo rechaza, entonces tendrá que enfrentarse al juicio. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra oración. No sabemos cómo pedir, dice la palabra, pero el Espíritu que mora en nosotros nos lleva a orar, a pedir como conviene. En tiempo de tristeza,
el Espíritu Santo nos consuela. De hecho, su nombre es Consolador. Dijo Jesús: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros siempre. El Espíritu Santo nos guía. Y el Espíritu Santo también es nuestra fortaleza. Es bueno que en la medida que ustedes leen, por ejemplo, el Evangelio de Juan y Hechos de los Apóstoles, desen cuenta lo que Jesús hace y también el ministerio del Espíritu Santo, no solamente para la iglesia, sino para cada uno de nosotros. Pero otra fuente de la gracia es la palabra de Dios. La palabra de Dios. En Hechos, hablando en el viaje misionero de estos apóstoles, dice: por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, con maravillas, milagros y prodigios. El Señor daba testimonio a la palabra de su gracia. Esta Biblia contiene la palabra de la gracia de Dios. Y cuando nosotros anunciamos esa palabra, Dios está dispuesto a respaldarla. La palabra de la gracia de Dios. En Lucas, hablando de Jesús, dice: y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Ahí estaba él, hablando en el templo. Y decían: pero ¿de dónde aprendió? Él es el hijo del carpintero. La palabra de la gracia de Dios fluía. Dios, en su palabra, nos promete aumentar nuestra fe. Esa es una gracia de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Está la historia de Cornelio. Este hombre tuvo la visión, mandó llamar al apóstol, vino allí y ahí estaba la palabra de Dios, obrando en la vida de él y de su familia. La gracia de Dios nos prepara para toda buena obra. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. Qué bueno es estudiar la palabra de Dios. Qué bueno es escudriñar la palabra de Dios. Eso nos prepara para toda buena obra. La palabra de Dios nos limpia, nos alumbra, nos bendice. Hay un ejemplo en la Biblia muy diciente de eso. Caín y Abel. Caín y Abel habían recibido, yo digo que la Biblia no lo dice, pero la enseñanza de su papá Abel y de su madre Eva. La enseñanza que para la remisión de su pecado necesitaban el sacrificio de un cordero. Bueno, llegó el día cuando Abel tuvo una convicción de pecado y Caín también, y decidieron acercarse a Dios. ¿Y qué hizo Abel? Abel trajo un cordero, lo puso sobre una piedra, seguramente, y luego lo degolló y derramó la sangre del cordero. Y posiblemente, según la enseñanza del Antiguo Testamento, Abel puso las manos sobre el cordero y confesó su pecado. Y dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Pero Caín dice: yo no soy pastor de ovejas. Esos pastores de ovejas son hediondos. Yo no voy a comprar con mi hermano un cordero. Entonces decidió
traer de los frutos de su tierra, de lo que él había sembrado. Unos dicen que es que a Caín trajo las yucas podridas y las manzanas pichas. No, no, ese hombre era muy orgulloso. Él no iba a llegar. Él trajo lo mejor de los frutos de la tierra. Pero dice la palabra que Dios no se agradó de esa ofrenda. Era el esfuerzo propio. Dijo, yo me voy a acercar a Dios con mi esfuerzo, con mi sudor, con lo que yo he cosechado. Y dice que el Señor rechazó. En cambio, aceptó la ofrenda de Caín. Es de Abel, perdón. Aceptó la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Por pura gracia. Por pura gracia. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que nosotros necesitamos de la gracia de Dios. Pablo en el pasaje dice, soy lo que soy por la gracia de Dios. Tener la necesidad de la gracia de Dios es imperativo para nosotros. Recibir la gracia de Dios es indispensable, porque solo por la gracia de Dios, primero podemos acercarnos a Él. Pero hay algo muy importante. Necesitamos de la gracia para perdonar, para que Dios perdone nuestros pecados. Es como, yo me imagino, o póngase este ejemplo, por ejemplo, usted llega ante un juez y lo están acusando como todos de corrupto, por ejemplo. Eso está de moda, los corruptos están de moda. Entonces, ahí se presenta usted ante el juez dice, es corrupto, tantos años de cárcel. Pero supongamos que ese corrupto se presenta, estoy yendo un poquito al extremo, se presenta ante el tribunal de Dios. El Padre sabe que es corrupto, pero Jesús ha tenido una conversación con él, es el abogado, y Jesús ha tenido la conversación con él, con ese corrupto. Y Jesús dice, bueno, yo te voy a defender, yo voy a pagar el castigo que tú mereces. Entonces, cuando este hombre se presenta ante el tribunal de Dios, Jesús, el abogado, dice, un momento, Padre, ya pagué por él. Entonces, este hombre es declarado justo y justificado. Esa es la manera como nosotros nos acercamos a Dios. Necesitamos de esa gracia para tener nuestro perdón. Necesitamos de esa gracia para ser justificados, les dije, para que seamos declarados sin mancha. Dice, eso enseña, declarados sin mancha. ¿Por qué? Por la gracia. Porque Jesús cargó con todo nuestro bagaje de maldad. Pero también necesitamos de la gracia, mis hermanos, para tener una esperanza. Debe ser terrible pensar que nuestra vida es de 70, 80, algunos llegan a los 100 años, y esas personas pensar, ¿y después qué? Y usted que tiene 20 años puede pensar, ¿y después qué? Y los que ya estamos canosos, podríamos pensar, ¿después qué? La esperanza. La esperanza de la gloria de Dios. El mismo Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Eso es la maravilla del cristiano. Esa es la maravilla de la obra de Dios. Que la obra de Jesús no es solamente para hoy, no fue solamente para ayer, sino que la obra de Jesús nos acompañará hasta la eternidad, cuando nos presentamos delante del Señor. La gracia la necesitamos para nuestra salvación. Pero también Pablo
nos enseña los medios de obtener la gracia. En estos días estamos celebrando la Reforma, tiempo de la Reforma. Y en ese tiempo aparecieron las indulgencias. Un negocio. Uno de los hombres del SEC era supremamente rico porque él había hecho un convenio de que el 50% de todo lo que recogiera iría para la iglesia y el 50% quedaría para él. Entonces él tenía sus servidores ahí que iban recogiendo. Y llegaban al extremo de decir, cuando la moneda caiga, ahí si usted tiene una persona, un pariente en el purgatorio, esa persona va a salir de allá. Salvación por obras. De niño estudié en un colegio de monjas como 3 años. Y yo recuerdo una monjita muy, muy querida, pero ella nos decía, mira, cuando usted le da un rabito de cebolla, un gajo de cebolla, usted está construyendo una escalera para el cielo. Entonces, cada vez que haces una buena obra, esa escalera va creciendo. Y cuando tú mueras, decía ella, la monjita, vas a entrar al cielo. Salvación por obras. Pero no. La palabra dice, por gracia sois salvos por la fe. Cuando dice por gracia, es que ustedes no merecen la salvación. Que ustedes no la merecen. Pero porque han creído en el Señor, ustedes tienen la salvación. La gracia nos da privilegios y bendiciones delante del Señor. También nuestro crecimiento. Gracia y paz sean multiplicados, decía Pablo. Gracia y paz sean multiplicados en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es posible crecer en la gracia. En la medida que usted conoce la palabra de Dios, en la medida que usted escudriña la palabra de Dios, en esa misma medida usted va creciendo y va descubriendo las increíbles riquezas de la gracia de Dios. No se conforme solamente con la escuela dominical. No se conforme solamente con estar en estas reuniones los domingos. Decida que usted va a escudriñar la palabra y que usted va a descubrir las maravillosas riquezas de la gracia de Dios que Él tiene para usted. El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos invirtiendo tiempo en conocer al Señor? Esta mañana veía una pareja de novios, creo que eran novios, cogidos de la mano. Todo eso se ve bonito, ¿no es cierto? Es bonito, es agradable. Y pensaba, esta pareja están invirtiendo tiempo en conocerse. Y venimos los domingos y cantamos, adoramos al Señor, pero la pregunta es, ¿estamos invirtiendo tiempo en conocer al Señor? Yo sé en quién he creído, dice la palabra. Yo sé en quién he creído. Que en medio de las dificultades, en medio de las luchas, usted pueda decir, yo sé en quién he creído. Como esa señora que llega el marido disgustadísimo, había perdido su trabajo, se lo he contado, pero lo recuerdo. Y dijo, ahora sí nos fregamos, nos vamos a morir de hambre. Y la mujer le dice, te morirás tú, pero yo tengo un Dios que me sostiene. Esa es la gracia de Dios. Que Dios es supremo y que Dios toma el cuidado de nosotros. Que seamos humildes delante del Señor. La gracia es el favor personal de Dios hacia nosotros.
pero no la dará al que no la quiere. Tenemos que desear la gracia de Dios. Dios, por eso Jesús dijo, no echéis las perlas a los puercos, ¿no? Dios, el Señor, no va a derramar esas bendiciones y esa gracia si usted no la está anhelando, si usted no la está pidiendo. Por eso en Hebreos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos contaminados. Las raíces de amargura, los rencores, nos impiden que disfrutemos de la gracia de Dios. Y dice que no nos deja alcanzar la gracia de Dios. Dice, alguna raíz de amargura, un rencorcito por ahí escondido, un pequeño odio, una cosa sin perdonar. Todas esas cosas impiden que la gracia de Dios se manifieste y impide que nosotros que crezcamos en esa gracia. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y la única manera que Él encontró para manifestarse a nosotros fue a través de su gracia, en la persona de Jesús. No lo merecemos, no podemos hacer nada para alcanzarla, sino que el Señor nos la da voluntariamente. Hay muchos favores que recibimos de Dios. Hemos recibido la salvación, hemos recibido la libertad del pecado, hemos recibido la reconciliación, hemos recibido la paz. Todo eso tuvo un costo. El costo que pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y a nosotros nos lo ofrece solamente por gracia. Puestos en pie, vamos a orar.